a sus clases, por favor, los niños. Ese micrófono está sonando tan rico que quisiera predicar con ese micrófono. Está sonando muy bueno. O no sé si serán los monitores, pero está sonando muy bueno. Muy bueno. Y estamos trabajando con unos monitores que no son los de la iglesia, y que siempre hemos tenido cierto rechazo por este tipo de monitores, porque los otros se lo llevaron para un evento, pero están sonando muy bueno. Debe ser la unción en ustedes, muchachos. Está muy buena la cosa. Damos la bienvenida a todos aquellos que están hoy aquí. Damos gracias por cada uno de ustedes. Bendecimos sus vidas. ¿Cuántos le pueden dar gracias a Dios por el momento de adoración? Yo no sé si soy yo solo el que lo he vivido, pero he percibido que Dios está aquí en medio de nosotros con mucho más poder que la semana pasada. Creo que Dios está haciendo su obra en medio de nosotros. Creo que las oraciones que hemos hecho para que Dios cada día se manifieste más. Mi oración siempre ha sido: Señor, que tu presencia en nuestro servicio sea como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Así dice la Biblia, que tu presencia se manifieste. Yo siempre soñé y siempre soñaré con una manifestación de Dios como en el templo de Salomón. Yo no sé si ustedes han leído al respecto. Dice la Biblia que David no pudo construirle el templo a Dios que Dios le había encomendado que construyese, puesto que las manos de David estaban muy sucias de sangre. El hombre había cometido muchas faltas y Dios le dijo: a ti no te será dado, tienes las manos muy sucias de sangre, pero a tu hijo sí. Y fue cuando Dios levantó a Salomón, y Salomón construyó el famoso templo de Salomón, un templo que tenía oro, plata, era construido. Pero eso no era lo más importante. Lo más importante es que cuando fueron a inaugurar el templo, habían 4,000 músicos tocando. Usted sabe, eran 24 horas al día músicos tocando allí. Increíble. Usted podía llegar a cualquier hora del servicio. Usted salía de su trabajo a las 11 de la noche y llegaba, y ahí estaba el servicio. Usted salía a las 11 de la mañana y estaba el servicio. A la hora que sea estaban los músicos tocando, y era algo constante. Y dice la Biblia que la nube de gloria de Dios se posó sobre el templo de Salomón, y fue imposible ministrar, porque la gloria de Dios se posó. Y cuando la gloria de Dios viene, ¿quién puede predicar? ¿Quién puede predicar? Tendría yo que estar tirado en el suelo recibiendo solo del poder de Dios, y todos ustedes también. Yo sueño con ese momento. El pastor está loco, alguien lo dice, pero eso es bíblico. Muy bien. Hemos estado desde la semana pasada, comenzamos una serie que tiene que ver mucho con lo que les cuesta o nos cuesta, para involucrarme, a los cristianos vivir, y es vivir sin ofensas. ¿Cómo vivir sin ofensas? Qué tremendo, ¿verdad? ¿Cómo despojarse de la ofensa? Porque dice la Biblia que es imposible que no seamos ofendidos. Dice el libro de Santiago: si alguien no ofende de palabra es varón perfecto. Y siempre nos estamos ofendiendo. Y lo más interesante es que de las personas que recibimos ofensas son las más cercanas a nosotros. Dígame si no. Los que más amamos son los que más nos ofenden. Contaba yo acerca de una experiencia que viví, como personas muy cercanas a mí me traicionaron, me ofendieron, me sentí ofendido. Por muchos meses estuve ofendido y decía: yo no quiero ser más pastor. Yo quisiera ser una persona que simplemente va a una iglesia y se congrega, porque qué terrible dar el corazón con esa entrega, estar desprevenido, y que de pronto te den una puñalada a los más cercanos, y la ofensa sea tan grande que tú no quieras volver a dar amor. Y es la reacción normal, es la reacción común entre nosotros los seres humanos, el no volver a dar amor, el crear fortalezas, el crear muros. Muchos han tenido experiencias religiosas desagradables. He conocido muchas personas que ven que el pastor es un mal ejemplo, que tienen alguna mala experiencia como servidores en la iglesia, y deciden de pronto volver a una iglesia al tiempo, porque encuentro que duran años sin ir a una iglesia, y de pronto vuelven a una iglesia, pero deciden solamente llegar a punto de la hora para comenzar el servicio y salir huyendo un minuto antes de que se acabe todo. ¿Con qué fin? Para evitar relacionarse con las personas. Me hicieron daño, no quiero que me vuelvan a hacer daño otra vez. Pero la semana pasada estuvimos viendo acerca de cómo nosotros tenemos que aprender a ser libres de la ofensa, porque los más dañados cuando no experimentamos el perdón por haber sido ofendidos somos nosotros.
Y clasificábamos, hay dos grupos, las personas que han sido ofendidas y el segundo grupo, las personas que piensan que han sido ofendidas. Esos dos grupos, indistintamente de que tú piensas que has sido ofendido o que realmente hayas sido ofendido, Dios a través de su palabra nos enseña que nosotros debemos liberarnos de la ofensa, que esa actitud de tienen que venir donde mí y pedirme perdón porque me han ofendido, tienes que cambiarla por una actitud distinta, y es lo que hoy vamos a ver. Hoy vamos a ver algo muy interesante, y yo le ruego al Espíritu Santo de Dios que esta palabra que hoy se da quede tan grabada en nuestros corazones de forma que se convierta en vida, porque es una palabra profética, es algo que va a pasar, algo que puede estar ya pasando, y de lo cual Jesús previno a sus discípulos y por extensión nos previno a nosotros. Eso que ustedes ven allí es un corazón congelado y se llama cuando el amor se enfría. Así se llama la palabra, cuando el amor se enfría. Y la base de esta palabra la encontramos en el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 10 al 13. Voy a leer para ustedes la versión Reina Valera. Libro de Mateo, capítulo 24, versículos 10 al 13. Los que tienen ya sus Blackberries, sus iPads, sus iPhones pueden decir amén. Los que tienen Biblias convencionales son mucho más rápidos porque practican todo el tiempo la lectura bíblica. Ahí está la Noa sintiendo, tipo ágil con la Biblia más rápida del oeste. Muy bien, dice así el libro de Mateo capítulo 24, versículo 10 al 13. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Luego dice el versículo 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Versículo 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Esta palabra las dijo Jesús en atención a que los discípulos, mientras Él les instruía a sus discípulos, ellos le estaban preguntando acerca de la segunda venida. Señor, ¿cómo es eso de la segunda venida? ¿Cuándo y cómo va a ser lo de la segunda venida? El Señor les dice, eso no lo sé yo, solo el Padre lo sabe. Y alguna vez yo explicaba acerca de la parábola de las 10 vírgenes y explicaba el contexto histórico desde el cual Jesús explica la parábola. La parábola tiene que ver con las vírgenes de las que habla la parábola, son las de la corte de la novia. La novia representa a la iglesia que somos nosotros. La novia es ataviada, preparada para que el novio venga a casarse. En ese tiempo histórico, el tiempo histórico del que les estoy hablando, la novia no sabía en qué momento el novio iba a venir a buscarla para llevársela. El día y la hora solamente la sabía el padre del novio. ¿Cómo sabía el padre del novio el día y la hora? Él probaba al novio de esta forma. Hijo mío, ¿quieres casarte con esa linda chica que viste allí en la esquina cuando fuiste a Sephora y a hacer la compra? Muy bien, vamos a hacer una cosa. Vas a preparar la morada que va a ser la tuya de ahora en adelante. Entonces, el papá autorizaba al hijo para que el hijo construyese el lugar donde él iba a vivir con su futura esposa. De acuerdo como el padre iba viendo la madurez del muchacho para desarrollar el proyecto que estaba llevando a cabo en su corazón inicialmente y llevarlo a cabo, él veía, entonces en un momento preciso le decía, hijo, ve por la novia. Él no le llamaba por teléfono ni le ponía un email. Él iba y se presentaba sin avisar. Ya él había manifestado su interés en la novia. Y ahora la novia tenía que estar lista para cuando el novio apareciese. Ella tenía una corte lista. Y dice la Biblia que las vírgenes, esa corte, estaban preparadas con su aceite, una lámpara con aceite. Ellas tenían que tener ese aceite listo, en cualquier momento podía aparecer el novio. Si ese aceite se acababa y se apagaba la lámpara, se perdían del acontecimiento. Ese aceite representa el Espíritu Santo en nuestras vidas. Ese aceite es la presencia de Dios en nuestras vidas. Nuestra lámpara siempre debe estar llena. Entonces, cuando ellos le preguntan a Jesús acerca de cuál sería el día de la segunda venida, Jesús les dice,
Y Jesús comienza a darle algunas señales. Cuando se den estas señales es que el día se acerca. Y les habla específicamente de estas señales de las que les estoy hablando aquí en el libro, y se encuentran en Mateo capítulo 24, versículo 10 al 13, que son las mismas palabras de Jesús. Ahora, observemos esas señales de ese inminente regreso. Vamos a observar esas señales. Téngalo ahí en ese pasaje bíblico, porque nos vamos a estar remitiendo exactamente a ese pasaje bíblico, y solo algunos pocos pasajes bíblicos que apoyarán esto que estamos hoy predicando en el nombre de Cristo. Dice la Biblia, en este capítulo Jesús está presentando señales que son el fin de la era. Así lo llaman los teólogos. Sus discípulos le preguntaron: Señor, ¿cuál será la señal de tu venida? Le pregunta, ¿cuál será la señal de tu venida? Pero sabemos, como lo hemos afirmado a través de la parábola de las 10 vírgenes, que era impreciso poder decir: no, en el 2012 se acaba el mundo, no, en el 2015 ya todo está listo, porque nadie lo sabe, solo el Padre. Y la Biblia dice, si alguien viene con cuentos a decirte que el día final se acerca y que el profeta Pachito Ramírez dijo que el día iba a ser el 27 de diciembre del 2015 y tú vendes todo para el 2015, tener todo listo para irte con el Señor, olvídalo, te vas a quedar en la ruina, porque Pachito Ramírez no tiene la última palabra. La última palabra la tiene solo el Padre. Ni siquiera el Hijo, ni siquiera los ángeles lo saben, solo el Padre en su potestad, dice la Biblia. Entonces, ¿cuáles son esas señales? Dice la Biblia, muchos tropezarán. La versión inglesa habla exactamente, muchos se ofenderán. Muchos se ofenderán, dice la versión inglesa. Y dice también, ahora debemos preguntarnos, ¿quiénes son los ofendidos que tropezarán? Muchos se ofenderán y se entregarán, y dice se tropezarán. ¿Quiénes son los ofendidos, los que tropezarán? ¿Son cristianos? ¿Son los hijos de Dios? ¿O son simplemente la gente de la sociedad en la cual vivimos? Pero en el versículo 12 nos da la respuesta cuando dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Cuando usted ve en español el amor para usted tiene la misma acepción, amor. Pero cuando usted va al griego original, y sobre todo en el Nuevo Testamento, se da cuenta que la palabra amor que se usa tiene varias acepciones. Puede ser fileo o ágape. El amor fileo es aquel amor que da a cambio de: yo te amo si tú me amas, yo te doy si tú me das. O como nos encontramos, ustedes no se recuerdan los que estuvieron en el primer seminario con nosotros de parejas, 50-50, usted me da y yo le doy. Decía un amigo nuestro en el seminario, si usted me da yo le doy, aquí en el matrimonio es así. Él cambió el concepto obviamente y ahora es el que más publicita los seminarios de pareja. Un paisa colombiano muy simpático, él decía, aquí en el matrimonio es 50 y 50, si no nada. Pero la Biblia enseña que el amor que Dios nos dispensa a través de Cristo es el amor ágape, el amor decisión, el amor que se encuentra en 1 Corintios 13, el amor que todo lo soporta, el amor que todo lo espera, el amor que todo lo da. Ese tipo de amor es el que habla la Biblia. Un amor que no puedes tener tú en ti mismo, un amor que no puedo tener yo en mí mismo. Es el amor de Dios a través de Jesucristo. Cuando Jesucristo se revela en mi vida, me demuestra que la sangre que Él derramó en la cruz, que el precio que Él pagó en la cruz por mí, es un amor incondicional. Es un amor que no está dado por los sentimientos. Es un amor que porque me caíste bien te amé. Es un amor que porque hueles como yo huelo y usas el mismo perfume, entonces te amo. Es un amor distinto. Es el amor que da incondicionalmente. Es el amor que se dio a sí mismo. Es el amor que soportó la traición de Judas, aun sabiendo que Judas era un sinvergüenza desde el principio. Porque dice la Biblia que Judas extraía de las ofrendas todo el tiempo, estaba metiendo la mano a la bolsa, todo el tiempo lo hacía. Y dígame usted, ¿Jesús no lo sabía? Claro que lo sabía. ¿No sabía Jesús que Pedro lo negaría 3 veces? Claro, y lo advirtió. ¿No sabía Jesús que todos saldrían corriendo y que solo Juan lo seguiría a distancia? Claro que lo sabía. ¿No sabía el Señor que lo entregarían por unas cuantas monedas? Claro que lo sabía. Pero dice la Biblia, y lo ratificamos dimos la palabra el día que estuvimos haciendo el lavatorio de pies, lo dijimos, pero el Señor los amó hasta el fin.
Y la palabra griega de hasta el fin traduce realmente, literalmente, los amó hasta el colmo. Incondicionalmente los amó.